todos la puedan tener. Ok. Hablamos aquí entonces de las vías de comunicación. ¿Y qué son las vías de comunicación? Son exactamente medios de transporte. Y por eso dice ahí, las vías de comunicación y los medios de transporte son básicos para el desarrollo de un país. Por ejemplo, anteriormente, en las calles de Tegucigalpa, las calles eran, y todavía hoy, son calles bien angostas. ¿Por qué? Porque, ¿en qué creen ustedes que caminaba la gente antes? Caminaba en carretas, montados en carretas. ¿En serio, mister? Sí, Wow. caminaban en caballos. No caminan hoy como nosotros tenemos la posibilidad de repente poder andar en una moto, en un carro, o en otro medio, en un avión, en un tren, en un barco. Entonces, aquí en Tegucigalpa, en las calles de Tegucigalpa, la gente así caminaba anteriormente. Gabriel, díganos. Mister, Sí, y la gente también caminaba en burros y en caballos. correcto. Mister, dígale a Josué y a Aureli que apaguen el micrófono, no se escucha bien. Ok. Bien. Sí, hay alguien que tiene su micrófono encendido. Allá al fondo se escucha que alguien está hablando en casa. Ok, avanzamos. Es Eduardo Cruz, es Amner el que no tiene apagado el micrófono. Apáguelo, por favor. Ok, mister, ahorita lo apago. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que de ellos depende la movilización de las personas. Por ejemplo, cuando ustedes van a cuando ustedes anteriormente estaban yendo a la escuela antes de la cuarentena, si vivían largo, no se iban a pie. Buscaban alguna manera para poder irse, bien fuera en el carro de la casa, bien fuera en un bus, bien fuera en un taxi o en una moto, pero de alguna manera ustedes llegaban a la escuela y por eso dice, de ellos depende la movilización de nosotros las personas y por esa razón es que son tan útiles, no solamente para que nosotros nos movilicemos, sino para poder trasladar lo que es mercadería. Cuando estamos hablando de que trasladamos mercadería, estamos pensando en el hecho de que trasladamos alguien que va a vender algo. Por ejemplo, escuchamos, especialmente ahorita es todavía mucho más fuerte verlo, que entran carros a los lugares en donde nosotros vivimos, que andan vendiendo frutas, que andan vendiendo verduras, que andan vendiendo pescado. A todo eso se le conoce y se le denomina mercadería. Entonces, a ver, tienen dos levantadas las manos. ¿Quiénes son? Díganos. Esteban. Mister, Sí. como estamos hablando de eso, de mercadería, ¿puedo preguntar algo? Díganos. ¿Qué es la mercadotecnia, esa cosa? La mercadotecnia. Eso es un término que tiene que ver con lo que son las áreas de las matemáticas, en donde hay un estudio de números. Yo pensé que mercadotecnia era de que vendían por internet. No, es diferente. Bueno. Ok. También había visto, Omar tiene levantada su mano. A veces los usan para llevar madera. Exacto. Exactamente. Muy bien. Ok, vuelvo a silenciar los micrófonos. Ok, continúo. Entonces, nos dice también, Eduardo, ¿nos va a decir algo? Sí, mister. Solo le quería preguntar si todo se usa por medio de transporte o por medio de carga.
¿Se puede usar más que eso o solo eso? Diferentes maneras. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo que se llama como casas móviles. En las casas móviles también hay algo que tienen un garaje. Y ahí se puede movilizar otro carro dentro de ellos y movilizar a la familia y otras cosas más. Y estamos hablando de que no es algo de carga, sino algo que es para vivir. Pero por eso existen, especialmente las mercaderías, especialmente son para los carros de carga. Pero hay personas que no tienen carros de carga, pero sin embargo utilizan sus carros comunes para poder hacerla. Hay dos que quieren participar, que es Esteban y Gabriel, pero les voy a pedir por un momento que me permitan avanzar un poquito más. ¿Sí? Por favor. Voy a avanzar un poquito más y luego les doy la palabra. ¿Sí? Ok. Entonces nos dice que con esto se crea el comercio entre distintos países. Y entonces eso hace que se puedan atravesar las fronteras. Y gracias a la exportación, o sea, lo que Honduras lleva de aquí a otro país, o la importación, lo que Honduras trae desde su propio país a otro lugar, por ejemplo, lo que trae de, digamos, de Tatumbla, por ejemplo, para Tegucigalpa, es importar, porque ya es a lo interno del país. Entonces ya ahí hablamos de exportación e importación de productos. Los medios de transporte pueden ser de la siguiente manera: terrestre, acuáticos o aéreos. Eso va a variar de acuerdo a cómo ellos se movilicen. Pero hay algunos medios de transporte que comparten, en algunos casos, dos características de ellos. Por ejemplo, existen avionetas que son un medio de transporte aéreo, pero a la vez tienen cómo poder estar sobre el agua. También existen unos carros que es un medio de transporte terrestre, pero también tienen un sistema que les permite poder entrar al agua y poder navegar en ella. Entonces, va a ir dependiendo de la característica de cada uno de ellos. Muy bien. Continúo. Y entonces aquí podemos ver en la siguiente imagen, de alguna forma más clara, que la mayor parte de los medios de transporte que existen, en su mayoría, son terrestres. Ok, hay una madre que me está escribiendo, pero después le voy a responder. Esteban, después le doy la palabra, hijo, por favor, para que podamos avanzar un poquito. Sí. Porque si no, nos va a costar avanzar, se los aseguro. Entonces vemos un medio de transporte aéreo. Aquí tenemos dos de transporte terrestre y uno de transporte acuático. Y bien, avanzamos. Ok, medios de transporte terrestre. Y nos muestra algunos ejemplos, como el carro, el autobús, la bicicleta, la motocicleta, el camión. Y incluso ahí podríamos mencionar también lo que son las carretas. Ok. Entonces, voy a pedirle a Eduardo. Eduardo, ayúdanos a leer lo que dice ahí. Encienda su micrófono y ayúdanos a leer. Eduardo. Transporte terrestre. El continente está situado por millones de kilómetros de carreteras, caminos y vías. Cuando mayor es el grado de desarrollo de un país de ferrocarril, mayor es la densidad de su vida vial. En los países industrializados, las carreteras suelen ser autopistas modernas que conectan ciudades distintas en tiempos relativamente cortos. Muy bien. Entonces, gracias, Eduardo. Nos dice Eduardo que
El continente está situado por millones de kilómetros de carreteras y hablando específicamente del continente americano, así como lo que es el continente africano, el continente europeo y todos los continentes que nosotros conocemos. Pero aquí estamos hablando del continente en el que nosotros estamos. Continente terrestre. Está situado por millones de kilómetros de carreteras. Ok, dentro de esos millones de kilómetros de carreteras en los que está situado, encontramos que hay caminos y hay vías. Y que entre mayor sea el desarrollo del país, mejor va a ser el grado. Entonces aquí nos habla de lo que es el ferrocarril. El ferrocarril tiene una capacidad increíble que nos puede transportar a un gran número de personas. A un increíble número de personas. Solo tenemos 10 minutos, por favor. Sí, puede volver a poner la pantalla que no sé qué pasó y se me pasó la mía. No la tengo puesta. No sé qué. Algo tuvo que haber tocado ahí usted. Espérame. Ok. Ahí está, ya la puse. Ok. En silencio, Nelson, gracias. Entonces, hablamos de los países industrializados, o sea, de países que están más desarrollados que el nuestro, tienen carreteras que parecen autopistas, carreteras que parecen que son para hacer carreras. Y esas ayudan a conectar un país con otro país. Como ejemplo, hablamos entonces de las fronteras de los países. México, Estados Unidos, México, Guatemala y así. Todos los países desde Norteamérica hasta Suramérica. Y luego entonces nos dice que la mayor densidad de carreteras se localiza en las áreas más urbanizadas, es decir, en las áreas en donde se encuentran las ciudades, sobre todo en las costas este y oeste de Estados Unidos y en las inmediaciones de grandes ciudades de Latinoamérica, como la Ciudad de México, Sao Paulo en Brasil o también en Buenos Aires en Argentina. Y también nos menciona que las regiones con menor densidad de carreteras son polares, altas montañas y áreas selváticas. Ok. Mister, tengo una pregunta. ¿Quién? Yo, ¿Quién es yo? Esteban. Ok. Pero es rápida. Son, bueno, dos, pero rápidas. La otra no es pregunta. Bueno, digámosle cargamento, algo que tú quieres, te lo pueden mandar desde un país hasta otro y sí, es que te lo pueden mandar a otro país, pero mi pregunta en sí es si hay un límite de tiempo que lo que tiene y que te tienen que enviar ese paquete, si no es gratis o qué. Bueno, cuando alguien envía algo, por ejemplo, un avión, en barco o por el medio de transporte que lo envíe, tiene que pagar. Y el tiempo que se vaya a estar va a depender también de lo que son las aduanas. Por ejemplo, si alguien envía en un barco un carro de Estados Unidos acá a Honduras, ese carro puede estar 10, 15 días, como puede estar 2, 3 meses. Eso va a variar. Ahorita necesito avanzar para los que me levantaron la mano, por favor. Porque, ¿Puedo leer? sí, pero vamos a leer la siguiente. Ok. Yo lo leo. En el pasado las líneas férreas fueron de gran importancia. El ferrocarril desde el siglo... Ay, perdón. Desde el siglo... A ver. En el pasado las líneas férreas fueron de gran importancia. Desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX y el automóvil desde el siglo XX. Permite transportar personas y mercancías al interior y en viajes internacionales. Han sido de gran importancia para la globalización de la comunicación. Globalización de la comunicación, ok.
Entonces vemos que esto es algo que no es de ahorita, sino que es algo que ha venido desde que el hombre existe en la tierra. El hombre siempre ha necesitado poder tener un medio de transporte, y antes que no estaban los países tan desarrollados como hoy, se usaban, como anteriormente lo habíamos dicho, burros, camellos y otro tipo de animales que nos ayudaran a transportarnos. En las últimas décadas, esto ha crecido, el uso de lo que es el automóvil. Por ejemplo, hay un hombre llamado Ford, que es quien creó el carro Ford. Y él dijo que su meta era que hubiera mínimo un carro por casa. Ahora, es raro encontrarse en alguna casa que no tenga un carro. Prácticamente la mayor parte de las casas cuentan con un carro. Para los que me tienen la mano levantada, por favor, quiero avanzar porque prácticamente no hemos terminado, no hemos avanzado nada. Ya solo tenemos 4 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que con el aumento de ello, también aumenta lo que es el tráfico. Entonces, al aumentar el tráfico, se genera lo que es la contaminación ambiental. Y eso provoca lo que son problemas de salud. Y ahí dicen las áreas urbanas, pero al final no es solamente en las áreas urbanas. Señala las áreas urbanas porque son en los lugares en donde más cantidad de carros hay. Por ejemplo, en la mañana, cuando uno sale, si uno sale, digamos, para el trabajo, o para la escuela, o para el lugar que salga, y si sale 5 minutos después de la hora que normalmente sale, si no salió temprano, se va a encontrar con mucho tráfico y va a costar que pueda avanzar. ¿Por qué? Porque hay demasiado automóvil ahora. Está lo que es el transporte acuático, que este ha sido el más notable en los siglos pasados. Antes de la invención, antes de que el tren fuera inventado, el automóvil y el avión en la actualidad. Era entonces los barcos lo más importante en aquel entonces. Porque si nos basamos en lo que enseña la Biblia, en la Biblia ya se viene hablando de que hay un barco. Y para ese entonces no existía carros, no existían motos, no existían trenes. Pero con el paso de los años, cuando ya se vino a inventar el tren, vino a inventar el automóvil, el avión, esto fue cambiando. Y hoy en día uno de los más importantes es el automóvil. O también la motocicleta, por lo que la economía que esta puede generar. 3 minutos tenemos. Sigue siendo importante esta para el comercio de manufacturas, hablando de lo que es el transporte acuático, para los productos agropecuarios, materias primas y petróleo. O sea, que en el país que producen petróleo, lo mandan en un barco para los demás otros países. Y también a lo largo de toda lo que es la costa de América Latina o de el continente americano, como en el Océano Pacífico y el Atlántico, existen puertos importantes que facilitan lo que es el comercio. Por ejemplo, en Honduras está lo que es Puerto Cortés. Perdón, no es Puerto Cortés, es el puerto que está en Ceiba, que ahí es donde llegan barcos. También están los puertos de las islas de Roatán. Yo sé que quieren participar, que hay 2 que me tienen levantadas sus manos, pero por favor, solo tenemos menos de 2 minutos y necesito que avancemos. Sí. Entonces vemos aquí algunos medios de transporte marítimo. Un barco velero, un yate, una piragua, una góndola, que esta es muy común en Italia, un submarino y un barco pesquero. Entonces vemos de que no solo existe un tipo de barco, sino que son diferentes tipos de barcos. Ok. Y vemos otros. Una canoa, una balsa, una lancha con motor y una piragua. Y nos volvemos a encontrar
existen otros que también son importantes. Y vamos a tratar de que, en lo que nos queda, se nos va a cortar la llamada, pero en lo que nos queda, vamos a tratar de hablar un poco de transporte aéreo. Hablamos entonces de lo que tiene que ver con los transportes como los aviones, las avionetas, helicópteros. Es uno de los más recientes y conecta las principales ciudades de los países. ¿Por qué? Porque los países se transportan desde los aeropuertos internacionales y esas son las ciudades más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos aeropuerto en San Pedro Sula y tenemos aeropuerto aquí en Tegucigalpa. ¿Qué quiere decir? Que San Pedro y Tegucigalpa son las ciudades más importantes de Honduras. Ok. Prácticamente con eso terminamos ahí ese tema, pero en la próxima clase, por favor, les voy a rogar que me pongan más atención.